Hola a todos. Le damos la bienvenida al webinar de ACAMS, el verdadero costo del cumplimiento de prevención de lavado de activos en América Latina. Mi nombre es Mónica da Rosa y soy gerente de eventos en ACAMS y seré su anfitriona durante el webinar de hoy. Haré referencia a algunas cuestiones técnicas antes de cederle la palabra a nuestro orador. Durante el evento, las diapositivas de la presentación aparecerán en sus pantallas. Si quieren descargar una copia de las diapositivas, hagan clic en el tercer icono que está en el lado superior derecho de esta pantalla. Su participación contribuye en mejorar nuestros webinars, así que instamos a los participantes que nos envíen sus preguntas haciendo clic en el icono con el signo de interrogación, también ubicado en el lado derecho de la pantalla. Los participantes recibirán un crédito CAMS por este webinar, siempre y cuando vean el webinar en su totalidad. Su participación en el webinar se tomará en cuenta en base al tiempo en que la pantalla del evento se mantenga abierta y activa en su navegador. Si tiene alguna dificultad durante el webinar, primero intente salir y reiniciar la sesión seleccionando los 3 puntos que están a la izquierda de su pantalla. Asegúrese de que sus altavoces no estén silenciados. Asimismo, intente hacer clic en el icono de la cámara que está en el lado derecho de la pantalla. Si eso no resuelve el problema, envíe un correo electrónico a onlineventsupport@acamps.org y en breve un especialista de soporte técnico le responderá. El orador de hoy es el señor Adrián Sánchez, director de Crímenes Financieros y Cumplimiento para América Latina y el Caribe en LexisNexis Risk Solutions. Adrián es el encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las cuales permiten que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar, hacer más eficientes y transparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales. Es licenciado en Administración de Empresas con más de 11 años de experiencia. Antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions, trabajó en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como el sector gubernamental en diferentes áreas tales como prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo, desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros. Para mí es un gusto cederle la palabra a Adrián, quien dará inicio al evento del día de hoy. Adrián. Muchas gracias Mónica. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos escuchen a todos. Agradezco muchísimo que estén el día de hoy acá en este webinar, donde vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. En particular, vamos a hablar durante los siguientes 45, 50 minutos sobre un estudio que hicimos en LexisNexis Risk Solutions. Un estudio que el objetivo principal era entender un poco los costos relacionados a cumplimiento para el tema de prevención de lavado de activos, prevención de lavado de dinero. Y básicamente es una encuesta que hizo LexisNexis Risk Solutions, pero lo que buscábamos con esta encuesta es entender un poco más desde la perspectiva del sector financiero, cómo y en qué están gastando en temas relacionados a cumplimiento. El por qué un poquito de por qué queríamos saber esto, bueno, es porque generalmente cuando hablamos de cumplimiento, se toman en cuenta muchos diferentes factores, productividad, de efectividad, de regulaciones, pero casi no se habla de los costos que están adheridos a temas de cumplimiento, costos que siempre están ahí y que generalmente han incrementado en los últimos años.
Entonces, lo que buscábamos es entender un poquito, bueno, qué están haciendo las instituciones financieras en Latinoamérica, cómo están gastando, cómo están dividiendo esos gastos relacionados a cumplimiento. Y nos vamos a enfocar un poquito en costos relacionados a, bueno, recursos humanos, costos de tecnología, costos operativos, para entender un poquito más, pues bueno, cómo operan las instituciones financieras en Latinoamérica, cuáles son las diferencias entre lo que gastan en un país y otro. Y bueno, al final del día poder tener una foto más completa de esos costos que de los que casi no hablamos y que a veces son muy relevantes, ya que no solamente hablamos de costos monetarios, sino que también hay otro tipo de costos que voy a cubrir un poquito más adelante, costos en temas de productividad, en satisfacción de clientes, que a veces tampoco tomamos en cuenta y bueno, me parece que son muy importantes. Em, Bien, vamos a empezar dándoles un poco de background de la encuesta. Eh, LexisNexis Risk Solutions contrató una encuesta a una encuestadora, una compañía que se llama KSIR. Es una firma de investigación de mercado que nos ayudó a realizar esta encuesta, este estudio sobre el verdadero costo del cumplimiento. Y para la encuesta escogimos 5 países de Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, y realizamos un total de 267 encuestas divididas entre estos 5 países, como pueden ver acá en este slide, más o menos en un promedio unas 55 encuestas, 50 encuestas por país, dependiendo ahí el país varía un poquito. Algo importante aquí que mencionar es que esta encuesta que la realizó directamente KSIR, la hicieron de manera independiente y nunca se identificó a LexisNexis Risk Solutions como el patrocinador de esta encuesta para evitar un poquito ahí algún prejuicio o cualquier tema relacionado con la marca de LexisNexis y tener los resultados más exactos posibles dentro de las diferentes respuestas que tuvimos de los diferentes encuestados. Eh, Estos encuestados, bueno, son empresas financieras, la mayoría de diferentes tipos de empresas financieras dentro de estos 5 países. Por supuesto, hay bancos de todos tipos, hay aseguradoras, hay transmisores de dinero. En general, lo enfocamos un poquito al sector financiero en Latinoamérica. Durante la presentación me van a escuchar hablar mucho entre 2 diferentes tipos de instituciones financieras, que fue como lo dividimos para hacerlo un poquito más exacto. Instituciones financieras que manejan más de 10,000 millones de dólares en activos y las que manejan menos de 10,000 millones de dólares en activos. Entonces, un poco para diferenciar entre las grandes instituciones financieras de las pequeñas y entender también, bueno, cuáles son las diferencias de gasto entre las pequeñas y las grandes. Por supuesto, no es la manera más exacta, podríamos haberlo dividido en más secciones, pero bueno, entre las pequeñas, ahí también incluimos las medianas, que son las que manejan un nivel de activos un poco más bajo. Bien, entrando ya un poco más a los resultados de este estudio, de esta encuesta que hicimos, lo primero que me gustaría comentarles es sobre el promedio anual de gastos de cumplimiento y los resultados que obtuvimos acá de los encuestados. Como pueden ver en el slide, bueno, cuando hablamos de gastos en promedio, y es importante recalcar la palabra promedio, vemos que México en promedio es el país que más gasta en temas relacionados a cumplimiento, tanto para las grandes empresas financieras como las pequeñas y medianas empresas financieras. Y vemos que el que menos gasta, según la encuesta, es Colombia, que tanto para empresas financieras grandes como para pequeñas, bueno, tiene el gasto menor en promedio. Cuando hablamos un poquito de la distribución de los costos de cumplimiento, de cómo se está gastando ese dinero entre estos países, vemos
que tenemos más o menos un promedio similar dentro de los 5 países entre lo que se gasta en mano de obra y lo que se gasta en tecnología. Más o menos 50-50, obviamente hay varias diferencias, pero en promedio se gasta la mitad y la mitad. Me van a escuchar hablar mucho del tema de la tecnología durante la presentación y cómo la tecnología afecta en términos de productividad, de eficiencia. Y por eso acá era muy relevante entender cómo está la foto ahora de estos 5 países en cómo dividen su gasto entre tecnología y mano de obra. Y entonces, lo que vemos ahora es que es más o menos la mitad de la mitad, pero más adelante vamos a tocar un poquito de por qué es importante hacer una inversión mayor en tecnología y cómo puede ayudar a las diferentes instituciones financieras a ser más eficientes en los procesos que tienen que ver con la prevención de lavado de activos, cumplimiento, etcétera, etcétera. También buscamos entender un poquito más la distribución de los costos de cumplimiento, esto por actividades relacionadas a las tareas de prevención de lavado de activos, prevención de lavado de dinero. Y lo que podemos ver acá en estos resultados, bueno, es que la mayoría de los países invierte un poquito más en los programas de KYC, de conocimiento del cliente, seguido un poquito del monitoreo transaccional, que es otra de las actividades necesarias entre las diferentes regulaciones de estos 5 países. Entonces, si vemos ahí, la mayoría de los países invierte un poquito más en sus programas de conocimiento del cliente, de monitoreo transaccional, seguido de, por supuesto, investigaciones y otro tipo de gastos, lo cual hace completamente sentido porque, bueno, la mayoría de las regulaciones locales dentro de estos países y obviamente las internacionales, pues de los principales requerimientos es tener un programa muy completo de conocimiento del cliente, poder entender con quién se están relacionando, con quién están haciendo negocios y bueno, después entender el perfil transaccional del cliente que va de la mano con saber quién es, ahora cómo gasta y cómo esos patrones se van moviendo para identificar potenciales actividades que pudieran derivar en algún riesgo. Entonces aquí no vemos ninguna sorpresa, el gasto más o menos está de acuerdo a lo que yo creo que varios pensaríamos acá. Ahora, cuando hablamos del costo total de cumplimiento, aquí sí vemos algunas diferencias dentro de los 5 países. La más clara, la más importante es la diferencia de gasto entre Brasil y el resto de los países. Y me parece que esto se explica, por supuesto, en primer lugar, porque Brasil es de las economías con una población más grande en Latinoamérica, pero sobre todo porque tiene uno de los sectores financieros bancarios más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando que en comparación con Argentina y México hay de 3 a 5 veces más instituciones financieras en Brasil. Entonces, estas instituciones financieras tienen volúmenes más grandes de clientes, tienen operaciones más grandes. Muchos de los principales bancos en Brasil no solamente son los más grandes de Latinoamérica, sino que están dentro de los más grandes del mundo. Entonces, se entiende, por supuesto, que el gasto que tienen en Brasil pues es mucho más elevado si lo comparamos con el resto de los países. Vemos ahí que, por ejemplo, en total, entre las grandes y las pequeñas gastan más de 3 billones de dólares, cuando que, por ejemplo, el siguiente que gasta más es México y estamos hablando de 700, un poco más de 700 millones de dólares. Entonces, la diferencia es importante, principalmente por los factores que acabo de mencionar, pero bueno, cuando comparamos el resto, los otros 4 países, algo que también me parece relevante es ver ahí como Colombia queda inclusive por debajo de Argentina y Chile en gastos que tienen que ver con cumplimiento, con prevención de lavado de activos, lo cual me llama la atención porque, bueno, desde mi particular punto de vista, Colombia es de los países que tiene una regulación más efectiva, más estricta en términos de cumplimiento y de prevención de lavado de activos. Ahora, no quiere decir que esto necesariamente sea malo. Más adelante vamos a hablar de qué tan
productivos son los países, las instituciones financieras dentro de los diferentes países y cómo tal vez gastar tanto no precisamente quiere decir que está siendo efectivo y que estás detectando potenciales actividades sospechosas. Entonces, acá la foto que vemos nada más es para darnos una idea global de lo que se gasta en total, tanto para instituciones financieras pequeñas como para instituciones financieras grandes dentro de estos 5 países. Acá entramos ya un poco más al detalle y ahorita yo les mencionaba el tema de la productividad, el tema de la eficiencia y cómo a veces no simplemente el gastar por gastar es lo mejor. Eh, en este slide pueden ver primero ahí el número de personal, de empleados de tiempo completo promedio por país y más o menos el salario promedio que tienen por país, donde vemos que es una tendencia similar, a diferencia nada más ahí, por ejemplo, de Argentina, que es más bajo con 24. Pero bueno, vemos que más o menos el promedio de empleados de tiempo completo, pues es ahí algo similar, el salario más o menos también similar, un poco más bajo para Argentina. Ahora, estoy seguro que algunos de ustedes que están escuchando ven ahí los salarios que están en dólares americanos y a lo mejor se les puede hacer un poco altos. Solo les hago ahí un poco la anotación de que aquí estamos considerando no solamente el salario base, sino que estamos considerando el costo de esos empleados en cuestión de prestaciones, costos operativos, etcétera, etcétera. Y de ahí es que se saca un promedio y esa es la cantidad que ven ahí por país. Entonces, pues bueno, vemos que los empleados más o menos equitativamente están distribuidos de la misma manera. Pero lo interesante viene un poquito más abajo en la gráfica, donde podemos ver que, bueno, cuando ya hablamos de cuestiones operativas, vemos que el promedio de nombres que están investigando por país para hacer el screening, pues sí varía un poquito más. Ahí vemos obviamente Brasil con un volumen más alto, que, bueno, va de la mano con las razones que ya expliqué en el slide anterior. Pero cuando vemos el resto de los países, por ejemplo, ya estamos aquí un poquito más a temas de productividad, donde vemos, y yo les hablaba en el slide anterior de Colombia, el caso de Colombia, vemos ahí, por ejemplo, que Colombia con menos empleados de tiempo completo está revisando más nombres, por ejemplo, que México, donde veíamos que ellos tenían un gasto total más alto. Quiere decir que en Colombia, bueno, están siendo un poco más productivos, están utilizando menos recursos, están gastando menos, pero están haciendo unas revisiones de un mayor volumen de nombres. Entonces, esto siempre es relevante entender por las mismas razones que les explicaba antes. El simple hecho de gastar no quiere decir que estamos siendo productivos o que estamos siendo eficientes. Algo que ha venido promoviendo mucho Gafi en los diferentes foros, y no solo Gafi, pero también otros organismos internacionales, es el tema de la eficiencia. Me parece que en Latinoamérica venimos migrando de ser países que solamente buscábamos cumplir con la que decía la regulación, tratar de un poco hacer el check the box de lo que nos pedían las diferentes regulaciones locales, a ser un poco más efectivos en la manera que estamos realizando las tareas de cumplimiento, de prevención de lavado de dinero, de activos. Entonces esa eficiencia va a empezar a permear y me parece que algo muy importante es cómo manejamos los recursos que tenemos disponibles para volvernos más eficientes. Por un lado, humanos, recursos humanos, como lo vemos en esta diapositiva, pero también tecnológicos. Más adelante voy a hablar del tema de tecnología, pero bueno, son dos cuestiones importantes que hay que tener un equilibrio adecuado para entonces volverse mucho más eficientes, no solo operativamente hablando, sino también en cuestión de casos, de potenciales casos de lavado de activos que detectamos y que reportamos a las diferentes autoridades dentro de los diferentes países en Latinoamérica. Bien, entonces acá en el siguiente slide podemos ver algunos otros costos relacionados con temas de prevención de lavado de activos. Y aquí estamos hablando en costos generales de en lo que en realidad le cuesta a las instituciones financieras cumplir. Y me parece relevante ver cómo a través de los 5 países todos están de acuerdo dentro de todos los encuestados que el costo del cumplimiento promedio
ha subido de manera considerable. Ahí lo vemos más alto, por ejemplo, para el caso de Colombia. Pero en general ahí entre el 15 y 17% que se ha incrementado dentro de estos 5 países. Y yo creo que a nadie le sorprende acá ver estos resultados de cómo han aumentado los costos de cumplimiento, porque hemos visto dentro de los últimos años cómo han aumentado las diferentes regulaciones, o han cambiado o se han modificado para hacerlas más estrictas, tanto de manera local como de manera internacional. Y por supuesto esto deriva en un aumento de costos porque, bueno, estamos buscando cumplir con nuevos requerimientos regulatorios que nos obligan a, bueno, entonces ver si invertimos más en recursos humanos, si invertimos más en tecnología, si invertimos más en la experiencia del cliente para afectar menos el tema de la vinculación de clientes. Entonces, al final del día, esto, bueno, tiene consecuencias en el aumento del costo promedio de las actividades relacionadas a la prevención del lavado de activos. Y lo podemos ver acá en este slide, en esta diapositiva. Vemos también ahí lo que se espera en términos de que se va a seguir aumentando los costos de cumplimiento. Es un acuerdo general entre los siguientes países. Todos piensan que el costo va a seguir aumentando, lo cual por supuesto hace sentido también, ¿no? A pesar de que ya hemos visto en varios países como Colombia, Brasil, en México, cómo las regulaciones han ido cambiando, han ido aumentando los requisitos, y esto va a seguir pasando a medida que va evolucionando no solo el aspecto que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, sino la manera en que entregamos diferentes servicios financieros, a manera que se incorporan actividades ahora como las criptomonedas o las nuevos métodos de pago alternativos más digitales. Bueno, eso va a traer complicaciones, por supuesto, para realizar la debida diligencia, para los procesos de control de prevención del lavado de activos, y eso indudablemente va a aumentar los costos, y creo que eso es algo, como podemos ver aquí, que todos los encuestados están de acuerdo y que se presenta dentro de los diferentes países de los que realizamos el estudio. Ahora aquí entramos un poco más a lo que yo les hablaba antes de la mezcla entre tecnología y recursos humanos, los costos relacionados con estos dos factores, y cómo son muy importantes para cuestiones de efectividad, de eficiencia. El ejercicio que tratamos de transmitir aquí a través de esta diapositiva es cuál es la correlación entre el promedio de gasto de cumplimiento con el costo de promedio de cumplimiento por empleado de tiempo completo. Y cómo este se va modificando a razón de que vamos utilizando cada vez más tecnologías. Acá tenemos 3 diferentes ejemplos de un promedio del gasto de cumplimiento con 2 tecnologías, con 3 tecnologías y con 4 tecnologías. O sea que se utilizan más tecnologías, y cómo entonces vemos ese costo promedio de empleados, de recursos humanos, cómo baja drásticamente a medida que utilizamos más tecnología. Y cuando digo tecnología aquí me refiero a no solamente los sistemas que utilizamos para hacer las diferentes, pues la debida diligencia, el screening de clientes, pero también los procesos, cómo están automatizados los procesos al interior de las instituciones financieras, y cómo ayuda a pues ser menos manuales en las revisiones que realizamos, menos manuales en las investigaciones. También un poco cómo hacemos la vinculación de clientes, el onboarding de clientes para hacerlo más efectivo, más rápido. Pero el mensaje que creo que es muy importante de este slide es ver ahí que con el uso de 4 más tecnologías, estamos reduciendo casi $10,000 en promedio del costo por empleado de tiempo completo. Pero no solo estamos reduciendo ese costo, que al final se va a traducir en ahorros significativos monetarios, pero nos estamos volviendo como instituciones financieras mucho más efectivas
en el sentido de que estamos haciendo, por supuesto, más con menos, pero también estamos siendo más efectivos en la detección, porque la tecnología tiene si está bien administrada, tiene esa ventaja de poder ayudarte a ser más efectivo en la detección y por lo tanto contribuir de una manera más significativa al combate frontal, al lavado de activos, al lavado de dinero. Seguimos de la mano con el uso de la tecnología y acá tengo otro ejemplo dentro de de la encuesta que realizamos en estos diferentes países. También queríamos entender un poquito el promedio de horas que se requerían para realizar la debida diligencia, dependiendo del tipo de cuenta que estábamos analizando. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica es, bueno, que ahí según las personas que encuestamos, donde nos toma más tiempo realizar una debida diligencia es en el análisis de las corporaciones extranjeras, estas compañías que no son locales, compañías extranjeras dentro de estos países. Y si ven en la gráfica, vemos ahí que la mayoría respondió que el promedio son 21 horas. La que toma hacer la debida diligencia de este tipo de compañías. Pero otra vez hicimos un ejercicio similar al de la diapositiva anterior, donde comparamos utilizando cada vez más tecnologías, cómo se reduce significativamente el número de horas para realizar esta debida diligencia. No solamente hablando, yo les daba el ejemplo de las corporaciones extranjeras, pero pueden ver cómo se reducen todos los tipos de debidas diligencias. Pero siguiendo el ejemplo de las corporaciones extranjeras, vemos cómo pasa de 23 horas ahí utilizando dos tecnologías a 10 horas utilizando cuatro o más tecnologías. Quiere decir que nos estamos ahorrando 13 horas más o menos de tiempo, de productivo, que podemos aprovechar, por supuesto, para muchas otras cosas. Y esto a través de la mano de tecnologías. Y como les hablaba al principio, me van a escuchar mucho hablar del factor de la tecnología en los procesos de prevención de lavado de activos. Y bueno, creo que este slide manda un mensaje muy poderoso en ese sentido porque, bueno, estamos reduciendo los tiempos y estamos afectando no solo productividad, pero también cuestiones como de satisfacción de los empleados, que más adelante vamos a ver resultados alrededor de eso. Pero bueno, un empleado que regularmente le toma 23 horas y ahora le toma 10 horas, pues va a estar seguramente muy contento, mucho más satisfecho, mucho más motivado a seguir realizando las tareas de diario que muchas veces pueden pues tornarse monótonas al ser siempre casi el mismo tipo de trabajo. Entonces, otra manera en que podemos reflejar cómo el uso de la tecnología, bueno, está afectando de manera directa los procesos de cumplimiento y los está afectando de manera positiva, por supuesto. Ahora, queríamos entender un poquito cómo se están posicionando las tecnologías en estos 5 países. Seguramente la mayoría de ustedes, y si están muy relacionados con áreas de cumplimiento, pues en los últimos par de años, año y medio, han escuchado mucho el tema del tema de machine learning, el tema de la inteligencia artificial y cómo está cada vez generando más ruido, de cómo se pueden adaptar estas tecnologías para temas de cumplimiento, de prevención de lavado de activos. Y un poco la idea de este slide es entender dónde estábamos en relación a este tipo de tecnologías, sí, pero también a otras, qué es lo que más se usa, qué es lo que más se está adaptando y qué es lo que todavía no tanto. Y de acuerdo a las gráficas que vemos aquí, vemos cómo pues, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, en realidad ahí donde tal vez está un poco más adaptado, pero aún así muy bajo, es en Chile. Pero vemos cómo es algo que todavía es muy nuevo, a pesar de que está haciendo mucho ruido, la mayoría de las instituciones financieras todavía no lo adapta a sus procesos de cumplimiento, todavía no lo incorpora a sus sistemas y a sus controles. Entonces tiene un porcentaje bajito. Lo que vemos que según los encuestados se utiliza más, bueno, tiene que ver con el tema de los sistemas basados en la nube, ¿no? Estas diferentes plataformas que ya utilizan la nube eh, como un lugar de almacenamiento para el procesamiento de datos. Y eso vemos que ya se ha vuelto mucho más común, aunque aún, y esto se los digo en mi experiencia, hablando con diferentes instituciones financieras en la región,
Aún veo que hay en algunos lugares resistencia a enviar información de clientes a la nube y algunos prefieren tenerlo en sitio. Según los resultados que vemos acá en esta encuesta, bueno, ya esto está revertiendo. Vemos una tendencia que cada vez sea más común utilizar las soluciones basadas en la nube para los temas de cumplimiento. Algo que me llama mucho la atención es los porcentajes bajitos que vemos ahí en tecnologías que tienen que ver con el análisis de datos no estructurados, tanto para texto como video, como audio. Son porcentajes bajitos y me parece que este análisis de datos no estructurados a través de tecnologías como el Big Data, como las tecnologías de vinculación que ahora están disponibles para muchos, me parece que no se están explotando lo suficiente. Ahí quiero pensar que es un poco una mezcla de falta de conocimiento en el sentido de cómo se pueden utilizar estas tecnologías para temas de prevención del lavado de activos y un poco también de dónde obtenerlas y cómo utilizarlas. Pero al final del día, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Es que cada vez generamos una mayor cantidad de datos. Ya vemos cómo las personas es más probable que tengan un teléfono inteligente que una cuenta de banco. Y cada uno de nosotros estamos generando una cantidad de información impresionante a través del uso pues, de redes sociales, de blogs, de páginas. Pensemos simplemente en toda la información que hay afuera que tiene que ver con noticias, todos los portales de noticias dentro de los diferentes países. Y si bien todos estos datos están en un formato no estructurado, ¿qué quiere decir que están en un formato no estructurado? Bueno, que no se pueden aprovechar así por sí solos como están, no se pueden analizar. Entonces se necesita tecnología para procesarlos. Ya les hablaba yo del Big Data. Ese tipo de tecnología te permite procesar grandes cantidades de información en formato no estructurado y traducirlas en inteligencia. Inteligencia que se puede utilizar para por supuesto, aplicarla a la debida diligencia, a la prevención del lavado de activos. Entonces creo, con base en los resultados que vemos aquí de esta encuesta, que todavía no se está utilizando mucho y me parece que deberíamos movernos más a aprovechar este tipo de tecnologías que ya son mucho más accesibles en términos de precio y que nos pueden ayudar otra vez a volvernos más eficientes en temas de prevención. Hace unos minutos yo les hablaba de otros tipos de costos, de impactos del que tiene el tema de cumplimiento, la prevención del lavado de activos y cómo estos afectan a veces cosas que no tenemos en el scope, en el foco. Y entonces, esta gráfica aquí lo que nos muestra primero es el impacto que tienen los temas de cumplimiento en productividad. Y me parece algo muy importante acá. Vemos que a través de los 5 países todos tienen impactos muy altos, arriba del 60%, 65% de impactos en productividad. Estamos ahí, el promedio de horas anuales de productividad, pues vemos que va desde los 36 hasta las 54, 55 horas de impactos de productividad. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Va de la mano con lo que yo les platiqué de qué tan eficientes somos. Me ha tocado ver en mi experiencia muchos bancos, cuando yo trabajaba en bancos, de repente teníamos ahí pues volúmenes inusuales de alertas o backlogs. Y la solución casi siempre era pues contratar masivamente X número de personal. A veces lo hacíamos de manera temporal, simplemente para remediar esos volúmenes de alertas, pero no quiere decir que eso sea la solución más eficiente, porque bueno, tenemos ahí este tipo de impactos en temas de productividad, que a veces, pues sí, vamos a ser no tan productivos como deberíamos, pero también la gente no se siente tan motivada, tan a gusto trabajando en las diferentes instituciones financieras, porque siente que simplemente pues no sé si quiero usar la palabra explotan, pero entender que están sacando alertas como si fueran robots y hay que sacar el mayor número de alertas. Entonces, bueno, esto tiene este tipo de impactos negativos que vienen relacionados a temas del cumplimiento y lo vemos a través de los 5 países. Entonces, un poco volviendo a la mezcla de tecnología con recursos humanos, me parece que habrá que balancear más esto para tener mejores resultados, para tener empleados más motivados y también tener
pues, mejor productividad y eficiencia. Pero del otro lado, abajo, podemos ver impactos que tiene en la adquisición de clientes. Y también platicando con muchos bancos e instituciones financieras, pues si bien, y esto no quiere decir que esté bien, pero a algunos no les preocupa tanto el impacto tal vez en recursos humanos, en empleados, pero sí les preocupa mucho el impacto que los procesos de cumplimiento tienen en la adquisición de clientes, en la vinculación de clientes, que al final es el negocio que todas las instituciones financieras están buscando generar. Y bueno, como sabemos, los procesos de cumplimiento, los controles de cumplimiento siempre van a tener un impacto negativo en el tema de la vinculación de clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado estamos sí tratando de entender primero con quién nos vamos a relacionar para saber si lo vamos a permitir o no. Pero muchas veces tenemos también impactos en términos de inclusión financiera que no se miden, porque a razón de los controles, tanto de lavado de activos como inclusive también controles de riesgo de crédito, de fraude, pues estamos cerrándole la puerta a muchas personas a los servicios financieros, que es el tema de la inclusión financiera en la mayoría de los países en Latinoamérica es un tema muy importante, ya que porcentajes altos de la población pues no tiene el acceso adecuado a los servicios financieros. Entonces, de manera colateral, los controles de prevención de lavado de activos pues están contribuyendo a afectar aún más el tema de la inclusión financiera. Y bueno, por un lado, muchas veces no es que la persona que se está intentando vincular, pues sea una persona no deseada, que esté en una lista restrictiva, sino que simplemente la mayoría de las veces no se tiene la información necesaria para hacer una debida diligencia correcta y simplemente se rechazan un volumen importante de clientes a razón de los controles relacionados con la prevención del lavado de activos. Acá en este podemos ver un poquito más del mismo tema expresado de otra manera, donde si vemos ahí, por ejemplo, para lo mismo que yo estaba hablando del tema de cuentas rechazadas, vemos ahí que la mayoría tiene un porcentaje dentro del 3 y el 4% del total de clientes que está rechazando por temas relacionados al cumplimiento, a la prevención del lavado de activos. Porcentajes también hay un poquito más altos entre el 1 y el 2, pero en promedio podemos ver ahí 3%, casi 3%, entre el 2 y 3% de los países que están rechazando clientes, bueno, a razón de estos procesos. Y como yo les decía hace un momento, muchas veces no es en realidad que sean clientes con los que no tenemos que relacionarnos por una cuestión regulatoria, sino que simplemente no tenemos la información adecuada o a veces simplemente no hay comunicación entre las áreas de negocio y las áreas de cumplimiento, y el área de cumplimiento le pide al área de negocio que solicite más información y el área de negocio no la pide o no la puede obtener. Y entonces, pues esto deriva en estos porcentajes de rechazos o de abandonos de cliente, así como también de cuentas retrasadas, que aquí a lo mejor el impacto podríamos pensar que es menor porque no estamos perdiendo al cliente, pero sí estamos afectando mucho algo que yo considero muy importante en términos de la experiencia del cliente, porque estamos haciéndole más difícil el tema de la vinculación a los clientes. A lo mejor, por ejemplo, si pide un producto el día de hoy y 2 meses después pide otro producto y resulta que el cliente ya había dado la información y se la volvemos a pedir porque las áreas internas del banco no se hablan como deberían o no tienen una capacidad de compartir información de manera interna que les permita tener esa visibilidad holística del cliente. Entonces estamos afectando también la experiencia en general de estos clientes y bueno, ¿qué va a pasar? Que seguramente no le va a gustar la experiencia y pues se va a ir a otra institución bancaria. Y a pesar de que no lo estás perdiendo de manera inicial, no quiere decir que más adelante estos clientes no se puedan volver en futuras cancelaciones. Entonces, otro tipo de impacto que creo que es importante mencionar acá, que es algo de lo que queríamos conocer y que a veces también lo dejamos de lado en la cotidianidad de los procesos de los controles de cumplimiento, y que siempre es importante tener al frente saber cómo estamos afectando temas de negocio a razón de estos diferentes controles.
Ahora, también queremos entender qué es lo que les preocupa a estas instituciones financieras en estos 5 países, qué es lo que les desafía, los retos más importantes que tienen en cuestión de prevención de lavado de activos. Y según lo que vemos acá en la gráfica, la mayoría, bueno, tiene más desafíos en relación al perfil del riesgo del cliente. Segundo lugar, con el tema de los reportes, los reportes de operaciones sospechosas y demás reportes. Lo cual me hace sentido, siempre ha sido difícil el tema del perfil del riesgo del cliente, categorizar si el cliente pues es de bajo, de mediano, de alto o inclusive otros niveles dependiendo de la institución donde trabajen, pero siempre es difícil clasificar un cliente porque a veces pues es relativamente sencillo clasificar como de bajo o como de alto, pero cuando entramos a esa zona gris de medio riesgo, es difícil categorizar a esos clientes para saber si es de medio o si no. Pero sobre todo, yo platicando con muchas instituciones en la región, me he dado cuenta que les es difícil también tener ese monitoreo continuo y una reclasificación de clientes. ¿A qué me refiero con esto? La vinculación inicial nosotros podemos clasificar a alguien como de bajo riesgo, pero resulta que esa persona en un año o dos o se vuelve un PEP o aparece ya en una lista de sanciones o cualquier cosa de ese tipo y tendríamos que hacer una reclasificación de bajo seguramente a alto o dependiendo de la institución donde laboren, pues en algún otro nivel. Pero eso casi no pasa porque es un trabajo difícil y la mayoría de las instituciones lo hace de manera manual. Y acá vuelvo entonces al tema de la tecnología. De ahí creo que deberían de apoyarse mucho de tecnología que les permita realizar estas revisiones automáticas de su base completa de clientes para entender qué cambios ha sufrido esos clientes a lo largo del tiempo. No solamente en cuestiones como las que hablé ahorita, si se volvió un PEP, si está en una lista de sanciones, pero también cambian cuestiones demográficas, dónde vive, cuánto gana, etcétera, etcétera, que por supuesto seguramente van a alterar el perfil transaccional de estos clientes y entonces necesitamos herramientas, sobre todo de tecnología, que nos permitan hacer esto de manera mucho más simple para que por lo menos estemos monitoreando un par de veces al año nuestra base completa de clientes y reclasificarlos de acuerdo al riesgo real que cada uno de ellos tiene. Pero por el otro lado está el tema de los beneficios de cumplimiento. Muchas veces esto no se toma en cuenta y cuando tú hablas con un área de negocio, de algún banco, de alguna institución financiera y le hablas del área de cumplimiento, casi siempre va a haber una cara larga o un mal comentario de que, ah, sí, es que son los malos de la película. Pero también creo que no se habla de los beneficios que trae los diferentes controles de cumplimiento, de la prevención del lavado de dinero, en el sentido de que, bueno, ahora sí estamos solicitando pues, una gran cantidad de información para entender con quién nos estamos relacionando. Y esa información muchas veces tiene otras o puede tener otras utilidades. Tenemos bases de datos que pues, nos permite saber exactamente quién es el cliente, dónde vive, cuáles son sus usos, sus costumbres, etcétera, etcétera. Toda esa información que se realiza para el KYC, pero esa información se puede aplicar para términos de marketing, venta cruzada, para saber exactamente qué otro producto tal vez le podemos ofrecer a esos clientes y por lo tanto generar más negocio. Entonces es uno de algunos beneficios que tienen, vamos a llamar colateral, el tema de cumplimiento del lavado de dinero y que a veces tampoco no se toma mucho en cuenta, pero bueno, sí yo creo que es una herramienta poderosa para los diferentes oficiales de cumplimiento que puedan ir a la mesa directiva o al área de negocio y decir, bueno, aquí está toda esta gran cantidad de información que a lo mejor sí, pues fue difícil obtenerla, pero ahora podemos utilizarla para diferentes otros aspectos que por supuesto pudieran generar mayor negocio, mayor rentabilidad. Ahora, hablando de los impulsores, los impulsores, estábamos intentando saber qué es lo que motiva a las diferentes instituciones financieras a cumplir, a tener más y mejores controles relacionados a la prevención del lavado de activos. Eh,
qué es lo que más los motiva. Por supuesto, como vemos aquí, la mayoría, los porcentajes más altos, pues bueno, es el cumplimiento normativo. La mayoría está buscando cumplir para que no se les sancione, para que no se les quite la licencia, etcétera, etcétera. Pero algo que creo que es relevante de esta gráfica es ver cómo la mayoría está considerando el riesgo reputacional dentro de las de diferentes impulsores para poder tener mejores controles de lavado de activos. Y lo veo relevante, ¿por qué? Porque a veces uno se enfoca más en cumplir con lo que dice la regulación, con lo que dice el regulador, pero el tema del riesgo reputacional muchas veces puede traer consecuencias más graves que una multa, más graves que una observación del regulador, porque estamos hablando de un riesgo que es difícil de medir y a veces trae impactos en temas accionarios e inclusive puede traer impactos en recursos humanos, porque por ahí sí sale nuestro banco en alguna nota periodística donde dice que pues está ayudándole a lavar dinero a X cartel del narcotráfico o algo así, pues eso trae impactos en los empleados porque no se sienten a gusto de trabajar en una compañía que se presta a ese tipo de actividades y por lo tanto volvemos a impactos relacionados a productividad, a motivación. Entonces, creo que el riesgo reputacional, si bien no está en lo más alto, pero bueno, creo que es importante que más o menos se está considerando aquí después de la parte del cumplimiento normativo, pero creo que debería ser aún más importante. Deberíamos tomar siempre cuando hacemos nuestras evaluaciones de riesgo, cuando estamos elaborando nuestros programas de cumplimiento, el riesgo reputacional debe ser una parte clave muy importante de ese análisis y entender bueno, en dónde estamos operando y cuáles son los controles que deberíamos estar implementando para evitar riesgos al máximo. Aquí queríamos ver un poco la influencia de los reguladores de otros países en estos países encuestados. Eh, no sorprende a nadie, por supuesto, que el porcentaje más alto de influencia de los reguladores en cada país, por supuesto, es su propio regulador. El regulador local es quien tiene más influencia. Lo único que yo resaltaría aquí de este resultado es el caso de Colombia. El caso de Colombia, a diferencia de los otros, donde por ahí pues los reguladores americanos tienen algún nivel de influencia, en el caso de Colombia lo que nos contestaron los encuestados es que ellos están 100% enfocados en el regulador local. Eh, y esto, bueno, hablando particularmente del caso de Colombia, pero creo que también aplica para otros países. Pues sí, si bien hay que cumplir con lo que me piden localmente, creo que también siempre hay que ver qué más se puede hacer en cuestión de otras regulaciones de otros países. Tenemos varias regulaciones en otros países que tienen carácter extraterritorial y que por lo tanto pueden afectar nuestras instituciones, independientemente que no sean regulaciones locales. Pero sobre todo, más importante, cuando hablamos de temas de corresponsalías bancarias, muchas veces hay muchos bancos en la región que están buscando una corresponsalía bancaria y se enfocan más en otros aspectos y no le dan la suficiente importancia al tema de cumplimiento para obtener una corresponsalía bancaria. Entonces, el no tener un programa de cumplimiento que se alinee, sí, con los requerimientos locales, pero también con los requerimientos internacionales o del país donde se está pidiendo la corresponsalía bancaria, pues eso sin duda va a tener un efecto negativo en la evaluación que el banco haga del análisis para ver si otorga o no la relación corresponsal. Entonces, creo que es importante siempre tener eso en cuenta y ir más allá de, no, es que yo cumplo al 100% con todo lo que me piden aquí en mi país y entender un poco la regulación más allá del tema local, sobre todo para este tipo de ejemplos. Abajo nada más hay ahí una referencia de quiénes tienen mayor y menor influencia. Por supuesto, Gafi tiene una influencia importante, así como el grupo Egmont, pero solo era para darnos a entender un poquito más. Si se fijan, casi todos tienen el mismo porcentaje, porque bueno, todos tienen un nivel de influencia más o menos similar. Bien, ya para empezar a recapitular lo que hemos estado viendo, dejar un poquito de tiempo para algunas preguntas al final. Les hablé un poquito del costo promedio, cómo era más alto en México. En costo promedio, que es importante, otra vez se los recalco, era un poco más alto en México.
a diferencia de otros países. Les hablé un poquito del costo total, que cuando ya hablamos del costo total es diferente y Brasil tenía un costo total mucho más alto, arriba de los 3 billones, y los otros países muy, muy por debajo. Pero también les hablé un poquito de cómo afectan los costos, que no simplemente es un tema de gastar por gastar, sino que hay que buscar ser más efectivos. Les hablé de las diferencias de entre tener menos personal y gastar menos, pero ser más eficientes en el uso de esos recursos. Eh, También les hablé un poco de esa congruencia, de ese acierto que hay entre todas las regiones, de que los costos de cumplimiento están incrementándose a razón de diferentes razones, pero la tendencia es que se sigan incrementando. Eh, y lo que me gustaría recuperar más es el tema de la tecnología y lo que yo les hablé de cómo la tecnología entonces está ayudando a los procesos de cumplimiento, está ayudando a volverlos más efectivos, les está ayudando a tener una visión más holística de los clientes, de con quién se están relacionando y sobre todo automatizar muchos procesos que por muchos años se han venido haciendo manuales y que por supuesto han tenido impactos tanto para temas de efectividad, de combate, en realidad combate al lavado de activos, como para controles más operativos. Y entonces creo que el mensaje que yo les quiero dejar acá ya para concluir y ver si hay algunas preguntas es, tratemos de entender realmente cuando hagamos nuestras evaluaciones de riesgo, cuando hagamos nuestros risk assessments, cuáles son estos costos, no solamente los costos que se toman siempre en cuenta, sino cuáles son los impactos en productividad, en adquisición de clientes y sobre todo veamos cómo a veces el invertir un poquito más en tecnología de primera entrada puede verse como un gasto, pero veámoslo más como una inversión, porque a la larga nos va a volver mucho más rentables, nos va a volver mucho más efectivos y va a mandar un mensaje de manera local y de manera internacional que las cosas se están haciendo de manera correcta y que se están haciendo los mayores esfuerzos para combatir de verdad el tema del lavado de activos. Bien, eso es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Sé que tienen por ahí la opción de hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, ya veo que hay aquí un par de preguntas, algo que yo les pueda contestar sobre el estudio. Les comento que esta presentación la pueden descargar, pero también tenemos esta presentación, solo tiene es como un resumen del estudio. El estudio es mucho más extenso. Tiene algunas otras muy interesantes estadísticas y es un estudio que partimos por país. Tenemos un estudio para México, un estudio para Chile, un estudio para Argentina, un estudio para Colombia y uno para Brasil, y que por supuesto si se acercan con nosotros se los podemos entregar, se les podemos dar una copia para que puedan entender más a detalle las diferentes dinámicas de gasto dentro de estos países. Entonces, déjenme ver acá qué preguntas tenemos. Tengo una que dice, para aquellas instituciones financieras que son filiales de una matriz global, ¿consideraron el gasto de las subsidiarias locales o solo consideraron instituciones locales? Bien, esa es una muy buena pregunta. La encuesta la hicimos solo desde el ámbito local. Como les dije, lo partimos por país. Entonces, si por ahí había un banco ahí que tenía presencia regional, mundial, nos enfocamos más en el tema local para saber exactamente cómo gastan dentro de ese país, en específico de estos 5, para ver cómo operaban en ese país. Tengo otra pregunta aquí. Dice, respecto al análisis de datos no estructurados, ¿qué tal? ¿Cómo se vio? ¿Es de los menos utilizados para AML? ¿Qué aplicaciones prácticas has visto a partir de las cuales se hubieran obtenido resultados positivos, utilizando herramientas de análisis de datos no estructurados? En mi opinión, estas herramientas aún parecen costosas en términos de trabajo, inversión, tecnología, en contraposición con los beneficios que podrían otorgar. Muchas gracias. Sí, eso es de lo más relevante que yo rescataría de toda la presentación. Les hablé de las tecnologías y de cómo ahorita hay un boom en términos de hablar de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero el tema de los datos no estructurados me parece que está un poco más adaptado al mercado, a la región, que el tema de aprendizaje automático.
y que el tema de inteligencia artificial, yo difiero un poquito ahí de lo que decías de los costos. Para mí se ha vuelto mucho más accesible casi para cualquier institución financiera. Yo les di el ejemplo, por ejemplo, de los diferentes portales de noticias y cómo podemos extraer información de ahí utilizando procesamiento de datos. Entonces, ¿qué beneficios ha traído eso? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de un término que se usa ahora más de medios negativos o adverse media. Y es una fuente adicional para los temas de screening, que por supuesto lo que está detrás es tecnología de procesamiento de datos no estructurados, porque lo que está haciendo es jalar información de diferentes fuentes, de diferentes portales, y a lo mejor trae palabras clave, te dice, te va a jalar, por ejemplo, de una noticia de lavado de activos, pues te va a jalar los nombres, te va a jalar las direcciones, te va tal vez a jalar un poquito del extracto de cuál fue el caso de lavado de dinero, y esto lo incorporas a perfiles para el análisis de clientes, para la debida diligencia, y te da un panorama mucho más específico de con quién te estás relacionando. Entonces me parece que los beneficios son muy importantes y me parece también que ya es mucho más accesible. Muy bien, déjenme ver qué otra pregunta hay acá. Dice acá, ¿con qué periodicidad se hace este tipo de estudio? ¿Es anual? ¿Se van a incluir otros países como Perú? Sí, es un estudio que en Nexus Risk Solutions ya hemos hecho, lo hacemos no solamente para Latinoamérica, lo hacemos para Europa, para Asia, para África, para Estados Unidos, para Canadá. En particular, esta es la primera edición de Latinoamérica. Por supuesto, vamos a tener una segunda edición el año que entra, donde ya se vuelve mucho más interesante porque podemos comparar los cambios entre lo que obtuvimos en este estudio y el del siguiente año. Y por supuesto vamos a evaluar e incluir más países. Empezamos con estos 5 países porque son de las economías más grandes de la región, pero sí vamos a evaluar e incluir más países para tener más estadística, más contenido y que también les sea de mayor utilidad para nuestros clientes. Ajá, ahora tengo acá otra pregunta. Sabemos que los software implementan escenarios de alertamiento, generan muchos falsos positivos. ¿Existe alguna tendencia mundial para el cambio, actualización de estas herramientas? Definitivamente sí, y va de la mano con lo que les hablé del tema de aprendizaje automático, de inteligencia artificial. La mayoría de los sistemas tradicionales de monitoreo, pues sí, generalmente generan una cantidad importante de falsos positivos, pero con la incorporación de tecnologías como Machine Learning, la tendencia es a que eso reduzca. Todavía hay un poco de rechazo por parte de los reguladores a implementar al 100% tecnología de Machine Learning para la reducción de falsos positivos. Sin embargo, hay otras maneras de aplicar Machine Learning, un Machine Learning supervisado, no que sea completamente automático, y eso permite en gran medida reducir el volumen de falsos positivos porque estos modelos de datos aprenden de las decisiones que los diferentes analistas van tomando, y entonces es mucho más sencillo poder reducir esas alertas que en realidad pues no eran alertas válidas, que son falsos positivos. Y poco a poco, a mayor cantidad de datos que tú le alimentes a un modelo que utilice Machine Learning, más rápido va a aprender, mejores decisiones va a tomar, y no va a ser 100% automatizado, siempre va a haber una persona que lo administre para asegurarnos que no estemos teniendo ahí falsos negativos, que eso siempre también es una cuestión muy importante. Bien, hay algunas otras preguntas, ya estoy en tiempo. Mis datos están en la presentación, si me mandan un correo, si nos contactan, con mucho gusto los podemos ayudar con otras preguntas. La verdad les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que haya sido de su interés esta presentación, y les reitero, cualquier duda, no duden en enviarme un correo y estamos para ayudarles. Mónica, no sé si quieres dar el mensaje final. Gracias, Adrián. También quiero agradecer a los asistentes por su participación. Antes de irnos, apreciamos sus comentarios. Es importante que completen la evaluación que estaremos dando a continuación.
por lo que les agradecemos mucho si lo puedan hacer. Es la manera que nosotros tenemos para mejorar nuestros eventos. Esto concluye el evento de hoy. Gracias y saludos.